Biblia conmigo a 1 Corintios 12:9. 1 Corintios 12:9. ¿Ya lo tenemos? Dice así la Escritura, hablando de los dones espirituales, a otro fe por el mismo Espíritu. Hasta ahí nada más. Obviamente hoy vamos a estudiar el don de fe. Cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a decirle: Señor y Dios, estamos en tus manos, nunca nos hemos salido de ahí. Tu palabra lo dice, de ahí nadie nos arrebatará. Y te damos gracias, Señor, porque parte de la manera en que nos guardas es precisamente renovando nuestra mente, con advertencias y con renovación de la mente, Señor. En este caso, para no caer en los mismos abusos, en las mismas situaciones que muchas veces, de error que muchas veces cometimos, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que estamos a punto de entender, mi Dios, que baje a nuestro corazón, que dé fruto, es nuestra oración, mi Dios. Más que ser personas con mucho conocimiento, anhelamos conocerte y reflejarte verdaderamente. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Los dones, estamos hablando de los dones espirituales. Hoy es el último día que hablamos de dones o de los dones en sí. Todavía nos falta una clase de los dones, ya lo verá la próxima semana. Y ya hemos entendido que los dones, dependiendo del agente dador, se clasifican en tres categorías: los ministeriales, los de gracia y los del Espíritu Santo. Es en estos últimos donde nos estamos dirigiendo, porque son parte de la neumatología bíblica. El Espíritu Santo da dones a los hombres, cómo operan esos dones, de qué se tratan, eso es lo que estamos entendiendo. Los dones del Espíritu los clasificamos en tres: los dones de revelación, que la semana pasada terminamos de verlos, palabra de sabiduría y de ciencia, así como discernimiento de espíritus, y ya vimos que nada tiene que ver con esas situaciones en las cuales supuestamente Dios te abre y el panorama y guerra espiritual, ni nada de eso. Ya vimos también los dones de inspiración, que es la profecía. Esta sí ya definitivamente creemos que está sellada, que ya se terminó, así como los idiomas y la interpretación de idiomas no tienen más parte ni suerte dentro de la iglesia. También vimos ya dones de poder, sanidades y milagros. También vimos que ya no son necesarios para la iglesia. La época de fundación de la iglesia terminó. De ahora en adelante la predicación del evangelio es suficiente. Pero nos falta uno, el don de fe. Dentro de la categoría de dones de poder falta el don de fe. Ya estudiamos todos los demás, nos falta ver el don de fe y es el que vamos a ver a continuación. Para poder entender este don, necesitamos recordar la definición misma de don. ¿Qué es un don espiritualmente hablando? Ya lo vimos. Es una capacidad o habilidad extraordinaria que el Espíritu Santo da para provecho de la iglesia. ¿Sí se acuerda que eso es un don espiritual? No es una capacidad cualquiera. De hecho, no es lo mismo que talento. Ahí pusimos una gráfica y los talentos son una cosa. También viene de Dios, sí, pero el don es otra cosa diferente. Es más extraordinario y vimos que es para provecho de la iglesia. Eso téngalo en mente porque nos va a ayudar ahorita conforme vayamos avanzando. La palabra griega para fe es pistis, ya lo hemos visto muchas veces, significa convicción, confianza, fe. En algunos casos se puede traducir hasta como fidelidad, es el caso de Gálatas 5, 22 y 23 en el fruto del Espíritu, por ahí lo estudiamos hace como 2 años o 3. Mucho se habla de la fe en las iglesias hoy en día, lamentablemente poco se vive de esta fe. Durante mi caminar como cristiano he escuchado muchas frases acerca de la fe. Hermano, vive por fe. Hermana, tenga fe. No te preocupes de tus problemas, ten fe, déjalo en manos de Dios. Salte de trabajar, dedícate a la iglesia y vive por fe. Debes de pedir con fe. No has sanado porque no tienes fe. Muchas declaraciones acerca de la fe. Tal parece que el concepto de fe no es algo que esté bien definido en la mente de muchos cristianos hoy en día, y mucho menos actualmente, que hay muchos y muy malos entendidos con la palabra y el concepto fe.
en la iglesia hay un movimiento, ya no le vamos a llamar evangelio de prosperidad porque no es evangelio, es un movimiento llamado de prosperidad que está casado, viene junto con otro movimiento, están entrelazados, que es el movimiento de la fe. Juntos, el movimiento de prosperidad y el movimiento de fe se han encargado de tergiversar el entendimiento bíblico de lo que es la fe. Uno de sus promotores de este movimiento de fe se llama Kenneth Copeland, afirmó que Dios creó el universo usando su propia fe. Esta declaración, ya lo hemos visto, es herejía con letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque si Dios necesita de la fe para crear algo, quiere decir que hay algo más grande que Dios, que es esa fe, y entonces por definición ya no es el Dios creador. Estos promotores, pero ¿por qué dicen esto? Quiero que ponga atención, ahorita vamos ya a empezar a apuntar, esto es necesario para introducirlos. ¿Por qué dicen esto, que Dios necesitó fe? ¿Por qué hablan así de la fe? Porque de esa manera pueden incitar a las personas y te dicen, así como Dios necesitó fe e hizo el universo con fe, así tú también puedes declarar con fe, puedes pedir con fe, y así como Dios hizo el universo con fe, todo lo que tú digas y declares por medio de la fe será hecho. No crea que nada más dicen las herejías porque sí. Nosotros, por la gracia de Dios, ya hemos limpiado nuestra manera de hablar, porque lamentablemente yo personalmente lo hacía y ya tiene mucho que no, y en la iglesia, gracias a Dios, no nos vanagloriemos, es por la gracia de Dios que ya limpiamos esa manera de hablar. Pero antes, hasta la misma oración, declaramos, Señor, aunque a lo mejor no gritando, ni estableciendo, ni poniéndonos muy locos, pero sí, declaramos, Señor, que esto se hace. Abrimos los cielos de abajo y empezábamos a declarar tantas tonterías que vienen del movimiento de fe que realmente no son bíblicas. A este tipo de herejía se le conoce como fideísmo, que es fe en la fe, lo cual es absurdo. Dios no necesita tener fe. La Biblia dice, no vaya, en Hebreos 11:3, que nosotros por fe, en la fe nosotros nos ayuda a creer que Dios de la nada hizo algo. ¿Por qué es necesario aclarar esto? Para no confundirnos con ese tipo de fe malsana. Para poder entender el don de fe, tenemos que entender los tres tipos de fe bíblica. ¿Hay tres tipos? Sí, hay tres tipos de fe bíblica. Vamos a ir viendo poco a poco. Los primeros dos ya los hemos visto. Para evitar los malos entendidos como los que le acabo de decir, de que nos pongamos a declarar, atar, creer que Dios necesita fe o cosas así, vamos a ver los tres tipos de fe que encontramos en la Escritura. La primera, la natural o simple. Una fe simple o natural. Muchas personas en el mundo piensan que tienen fe y piensan que esa fe puede salvarlos. Sin embargo, la fe que tienen no es la fe verdadera o la fe salvífica o fe que salva. La fe que tienen únicamente es creer. Santiago 2:19. ¿Qué dicen también los demonios que hacen? Creen y tiemblan. Hay tres tipos de fe. La primera de ellas es la fe natural o simple. ¿Qué es esta fe natural o simple? Es la confianza en el futuro con la que todos los seres humanos nacemos. Todos los seres humanos nacemos con esa fe simple, llana o natural. Todos los seres humanos nacemos con una confianza en el futuro. Pero esa confianza ni es en Cristo, ni es en su obra de salvación. Por lo tanto, esa confianza no salva a nadie. Este tipo de fe solamente es creer a secas. Viene impregnada en el alma de todo hombre. Este tipo de fe es la que provoca que los hombres consigan sus metas o estén seguros de algo que va a suceder. Algunos ejemplos de este tipo de fe. Hombres
que hacen planes creyendo que van a vivir al día siguiente. Entonces, ¿cómo le hacemos? Mañana nos vemos aquí a las 3. Órale, mañana nos vemos aquí a las 3. ¿Por qué haces ese plan? ¿Por qué sabes que vas a estar aquí mañana? Porque pues tienes esa confianza natural de que todos los días, y de hecho esta fe se basa en la vista, en el ver para creer, en lo cotidiano. Todos los días amanezco, todos los días yo veo las 3 de la tarde, entonces yo creo que mañana voy a estar aquí a las 3 de la tarde. Entonces mañana nos vemos aquí a las 3 de la tarde. Todos tenemos ese tipo de fe, por eso creamos planes, por eso tenemos citas, proyectos. Ese tipo de fe es la que empieza un nivel escolar y entras a la escuela y no dices, voy a entrar, bueno, algunos sí, ¿verdad? Pero la mayoría no entran y dicen, voy a entrar a ver qué pasa. La mayoría entran y dicen, bueno, quiero acabar mi secundaria, quiero acabar mi prepa, y cuando acabe mi prepa voy a estudiar para la universidad, y empezamos a hacer planes sobre planes sobre planes. ¿Por qué hacemos eso? Porque tenemos este tipo de fe, la fe natural o simple. Emprender un viaje en automóvil y creer que vas a llegar, despedirte de alguien y ¿qué le dices? Hasta mañana. ¿Cómo sabes que te vas a ver mañana? Porque vienes impregnado con este tipo de fe, con esta fe simple o natural. Pero este tipo de fe puede ser derribada por cualquier circunstancia. Por ejemplo, un accidente, un imprevisto, una enfermedad, la muerte misma, acaban con esta fe. Sí, mañana nos vemos y tienes un imprevisto y llega y no tienes dinero para salir, ya no viste a esa persona, ya hasta ahí llegó esa fe. Este tipo de fe se basa en eventos cotidianos y repetitivos en la vida de los seres humanos, el que ver para creer. La fe humana está basada en la sabiduría natural y en la confianza que tiene en sí mismo el hombre. Santiago 4:13 al 15. Todos los seres humanos tenemos este tipo de fe. Santiago 4 del 13 al 15. De hecho, Santiago amonesta a los cristianos y les dice, oigan, dejen de vivir con ese tipo de fe y mejor pongan su fe en Cristo, pongan su fe en Dios. Dice el 13, vamos ahora a los que dicen, es un regaño, ¿qué pasa con ustedes que dicen? Hoy y mañana iremos a la ciudad y estaremos allá un año y vamos a hacer negocios y vamos a tener ganancias, cuando no sabes lo que va a pasar mañana, porque ¿qué es tu vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y se desvanece. En lugar de decir esto, de hacer planes como si ustedes supieran el futuro, deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Por eso es que los cristianos, de hecho el mundo católico en general, casi todo el mundo que cree en Dios, decimos esa frase, mañana nos vemos si Dios quiere. ¿Por qué? Porque es una manera de decir, no, yo no estoy poniendo mi fe natural, mi fe es espiritual. A final de cuentas mucha gente nada más lo dice por decirlo, pero realmente no lo dice con una confianza de decir, bueno, espero que Dios mañana me deje estar aquí, si Dios quiere nos vemos el domingo, amén. Ahí sí diga amén y sí. Ahora le voy a decir algo, Dios sí quiere, ¿usted quiere? El segundo tipo de fe, la espiritual, que es nada que otra cosa que la salvífica. Ya hemos entendido que la fe salvífica es la fe que salva. Este es el segundo tipo de fe, también conocida como espiritual o salvífica. Al contrario de lo que la mayoría de las personas piensan, la fe salvífica no es algo que salió de nosotros, es un regalo de Dios. Efesios 2:8. Ya en estas dos no me voy a detener mucho. La primera no tiene mucho sentido detenernos ahí, ya la acabamos. La segunda ya la hemos estudiado más a fondo en discipulados y ya también la hemos estudiado cuando hablamos de soteriología. Pero nos van a dar buen paso para entender el don de fe, que es el tercer tipo de fe. Efesios 2:8. ¿Ya lo tenemos? Porque por gracia son salvos por medio de la fe. ¿Y esto qué? La fe no es de ustedes. La fe es ¿qué? Un regalo de Dios. La Escritura nos dice, no vaya, en Hebreos 12:2,
que Jesús es el autor y consumador de la fe. Quiere decir que Jesús es quien la origina, quien le da principio. Él lo hizo en la eternidad y Él es el consumador, es decir, el que la lleva a madurez, el que la desarrolla y la perfecciona. Esto lo hace en el tiempo. La fe espiritual no es algo que nosotros producimos, no es algo que salió de tu alma o de tu espíritu. La fe, este tipo de fe, es un regalo de Dios que nos dio en la eternidad. Ya lo hemos dicho antes, nosotros tenemos fe porque somos elegidos, no somos elegidos porque tenemos fe. Ya lo hemos visto también cuando hablamos de soteriología. Anteriormente pensábamos, o hay gente que piensa, que Dios echó un vistazo en el futuro, vio quién iba a tener fe, regresó a la eternidad y dijo, a este lo voy a elegir. ¿Eso qué es? Molinismo, ya lo hemos visto otras veces. Esa posición no es bíblica. Escriba. Hablando de esta fe, la fe espiritual, la fe es el medio por el cual Dios salva. Es el medio por el cual Dios nos salva. Y es un regalo de Él mismo. Es el medio por el cual Dios nos salva y es un regalo que nos ha dado Él mismo. ¿Qué significa? Hablando de la elección, aquellos que somos elegidos en la eternidad, Dios depositó la fe en cada uno de nosotros en la eternidad y la activa en el tiempo. ¿Cómo? Por medio de la predicación del Evangelio. Romanos 10:17, la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios, más específicamente el Evangelio. De aquí se desprende otro error con esta fe. ¿Cuál es el error? Que hay personas que creen que nosotros tenemos que convencer a la gente para que tenga fe. Esa no es nuestra labor. Nuestra labor, decía Lutero, es llevar el Evangelio a los oídos de las personas. El Espíritu Santo hará que baje al corazón. Nosotros presentamos el llamado externo, Dios hace el llamado interno. Nosotros no tenemos que hacer nada para que haya fe en el corazón de las personas. Pero hay gente que cree que como seres humanos podemos convencer a las personas de que tengan fe. Por eso es que las religiones como los testigos de Jehová usan el miedo para manipular y crear fe en las personas. Últimamente en la iglesia cristiana manipulan las emociones para crear fe supuestamente. Llegas a la iglesia, ya las iglesias ya ni siquiera parecen iglesias, vaya, hablando en términos más generales. Tú llegas a una iglesia y parecen unos centros de entretenimiento, todo pintado así bonito, las luces tenues, hasta te dicen, tienes que acomodar de manera que sea visualmente agradable y tienes que tener una armonía. Mira, casi se van al yin y al yang, no puedes poner este color aquí que no contraste con este acá, porque la gente tiene que llegar y sentir el ambiente, sentir eso algo agradable, que te haga estar bien, que eso que cree fe en ti, tantas tonterías. Luces tenues, música relajante, voz tranquila y convencedora, de ese tipo de voz que no se me da, pero que hay gente que sí la tiene así que, ay, y tú estás, ay. El llamado al altar, después acabas de predicar y vengan todos aquí enfrente los que quieran ser salvos. O todo lo contrario, un ambiente de euforia, poner música fuerte y dar testimonios fuertes, exhomosexuales, expandilleros, ahí levantando las emociones de la gente. El caso más lamentable de todos estos, ya no nos vamos a detener ahí, es el decisionismo, la famosa oración de fe. Regálame tantita agua, por favor. Se me fue la voz. Ya no nos vamos a detener en la famosa oración del pecador o la oración de fe. Ya sabemos que eso es manipulación.
Cuando las personas van a la iglesia por este tipo de manipulación, únicamente son prosélitos, pero no son regenerados. Un prosélito es un partidario, un simpatizante, y en cualquier momento o por cualquier motivo deja de asistir a la iglesia. Pero los regenerados, los que nacen de nuevo, los que Dios les dio el regalo llamado fe, y esa fe los llevó a los pies de Cristo, dice Romanos 8, 38 y 39, vamos a leerlo, nada nos puede separar de Él. ¿Quieres ver la diferencia entre un prosélito y un creyente? Ay, excelente. Al prosélito cualquier cosa lo mueve. Al prosélito lo convencieron con luces, con una oración de pecador, con un concierto bonito, con emociones, lo manipularon. Al prosélito cualquier cosa lo mueve y se va. Al regenerado, al que Dios le dio fe en la eternidad y le activó el evangelio en el tiempo, dice Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquellos que Dios nos ha regalado la fe salvífica, nada nos mueve. Y el tercer tipo de fe, don de fe. Este don lo encontramos en la lista que leímos en 1 de Corintios 12. En el versículo 9 dice Pablo que algunas personas tienen el don de fe, pero no lo explica específicamente Pablo. Como lo acabamos de entender, a todos los creyentes nos ha dado fe salvadora a Dios como medio de salvación, pero no todos los creyentes tenemos el don de fe. ¿Cuál es la diferencia entre el don de fe y la fe salvífica? ¿Será lo mismo el siguiente? ¿La fe espiritual? ¿Cuál es la diferencia entre el don de fe y la fe salvífica? Escribe. La fe salvífica es un regalo personal. Por eso le dije que se acordara de la definición de fe. La fe salvífica es un regalo personal para los elegidos. El don de fe es para provecho de la iglesia. La fe salvífica es un regalo personal y ahí es donde estriba todo. ¿Para qué Dios me da fe salvífica? Para ser salvo de manera personal, para que esa fe me lleve a los pies de Cristo, me active y viva mi vida a los pies de Cristo, lo reconozca como Salvador, pero como Señor de mi vida. El don de fe, en cambio, el don de fe es para provecho de la iglesia. ¿Se acuerda que lo vimos, lo acabamos de repasar? La definición de don en sí misma te dice que es una habilidad que Dios da para provecho de la iglesia. Como todos los dones del Espíritu Santo, el don de fe le fue dado a la iglesia o al cristiano para el bien común. Significa que fue dado para edificar el cuerpo de Cristo. Esa es la primera diferencia entre el don de fe y la fe natural. Ahora, el don de fe, tres situaciones. Los malos entendidos. ¿Cuáles son estos malos entendidos? Te dice que es poder extraordinario de Dios. Ya sabes, los pentecostales y carismáticos, todo les encanta hacerlo profético y poderoso. El primer malentendido, nosotros sí creemos, por eso los dejé al final, los dones activos, sí creemos que el don de fe está activo, ahorita vamos a ver bíblicamente, pero al igual que con la profecía, con los idiomas, con los milagros, con las sanidades, creen que el don de fe, o también han torcido el don de fe del sentido original, lo comparan
con un poder extraordinario para obrar maravillas inimaginables, al grado de que dicen que la gente que tiene el don de fe puede mover montañas. 1 Corintios 13:2. Dicen, ahí viene en la Biblia, pastor, los que tienen el don de fe podrían hasta mover una montaña. Yo quiero ver que lo hagan. Y ¿sabes qué? De todos modos les diría, carijo, Satanás te posee re bien, No creería en él, nada más le diría, se ve que tienes pacto con el chanclas. Ya no vamos a decir chanclas para que Edgar Pacheco no sienta feo. Primera de Corintios 13:2. Si tuviese profecía y entendiese los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes. Pastor, ahí dice que la gente que tiene el don de fe puede hasta mover los montes. Ya lo hemos explicado otras veces. El apóstol Pablo estaba utilizando una hipérbole de lenguaje. No estaba diciendo que los ángeles hablan o que puedes tener lenguaje angelical, ni nada de eso. Pablo estaba diciendo, ¿de qué te serviría? Como decimos aquí, te digo 1,000,000 de veces. No le has dicho 1,000,000 de veces. Si acaso le has dicho 5, 8 veces. Estaba exagerando nada más el lenguaje. Dicen que Elías se movía en ese don. Cuando oró, activó el don y cayó fuego del cielo. Oró, activó el don e hizo que no lloviera durante 3 años y medio. La lista de insanidades mentales es casi interminable. Dicen que el don de fe se manifestó con Daniel en el foso. O sea que él tenía el don de fe, lo activó y por eso no murió. Lo activó Jesús cuando caminó sobre el mar. Lo activó Felipe cuando fue traspuesto de lugar. Lo activó Pedro cuando Dios manda un ángel en Hechos 12 y lo libra de la cárcel. Ahí Pedro estaba dormido. Dice la Biblia que el ángel llegó y lo movió y en ese momento, ¿qué? Ahora, ¿dónde estoy? Pero Pedro activó el don de fe y por eso le fue librado de la cárcel. Que lo activó Pablo en Hechos 27, 28, cuando lo muerde la serpiente y no le pasa nada. Que todos esos son ejemplos del don de fe, poder extraordinario de Dios para obrar maravillas. Escriba. Estos y todos los eventos extraordinarios de la Escritura son muestra de la soberanía de Dios en acción, nunca del don de fe. Estos y todos los eventos extraordinarios de la Escritura todos. Moisés tenía el don de fe, por eso porque eso es legalismo, creer que yo obro algo y entonces Dios está obligado por la fe que tengo a moverse. Eso es legalismo en su más puro estado e insanidad mental. Todos los eventos extraordinarios de la Escritura son muestra de la soberanía de Dios en acción, nunca del don de fe. Para que no deje que le digan, pero cuando hizo esto, cuando los 3 en el horno de fuego, ninguno de ellos no tenían don de fe, no activaron el don de fe. La soberanía de Dios los quiso guardar. De hecho, ellos mismos que dicen, ¿sabes qué, Nabucodonosor? Si Dios tiene el poder de guardarnos, no me voy a hincar. Y si no, de todos modos, no tenían esa fe de, Dios va a mandar su ángel, ahorita lo activo y baja. Ellos decían, pues igual me va a quemar. Igual ya estoy preparado, no importa, no me voy a hincar ante ti, méteme al horno, nada de don de fe, nada, es la soberanía de Dios en acción, punto y se acabó, para que no entres en discusión. ¿Cómo opera el don entonces? Aquí esto es lo bueno, ¿cómo opera el don? ¿Cómo opera bíblicamente el don? Gracias. Para poder entenderlo vamos a definirlo primero. ¿Qué es el don de fe? Se lo defino. Ahorita escribe, todavía no. El don de fe lo podemos definir así. Es la capacidad especial, como todo don, que da el Espíritu Santo a los cristianos, no a todos, de una extraordinaria confianza en las promesas y el poder de Dios.
una confianza más allá de lo normal en las promesas y en la mano poderosa de Dios, de tal manera que pueden asumir posiciones heroicas ante las circunstancias. ¿Quiénes sí creemos que tenían el don de fe? Todos los mártires. Tú lees el libro de los mártires de John Fox y la mayoría, y ahorita vas a entender por qué, la mayoría de los mártires decía que dijo Policarpo: a mí 86 años, Jesucristo ha sido bueno conmigo, no me pidas que lo niegue en este momento, y lo mandaron a morir delante de las fieras, lo despedazaron las fieras, y en el Coliseo Romano muchos gritaron: piedad, piedad, y ese día mucha gente dijo: oye, ¿qué onda con el cristianismo? Yo quiero saber qué onda con el Cristo de este Señor. ¿Fue para provecho de la iglesia el don de fe? Sí. Entonces el don de fe es una extraordinaria confianza en el poder, en la palabra de Dios, en sus promesas, de manera que tienes una posición heroica frente a los hechos. Por eso es que la mayoría, si no es que todos los mártires, ahora sí que aplicando la de Peña Nieto, no el 90%, menos como el 100% de los mártires tenían el don de fe. Escribe: el don de fe es exhibido por alguien. ¿Quieren saber quién tiene el don de fe? Es alguien que exhibe una firme e inquebrantable confianza en Dios y sus promesas. Es una firme e inquebrantable confianza en Dios y sus promesas. Y se dice fácil, y pensaremos: no, pues todos, yo de tener don de fe, yo le creo mucho a Dios. Quisiera ver el día que hubiera persecución, ¿cómo estaríamos? Porque algunos no necesitamos persecución, algunos basta con que me vean la Biblia debajo del brazo para ya no querer hacer las cosas. Algunos no necesitamos persecución y amenaza de muerte, basta con qué va a decir mi jefe, qué va a decir mi cuñado, qué va a decir mi amigo, qué van a pensar mis vecinos. Imagínate si hubiera persecución realmente, ¿cuántos estaríamos aquí? Si de por sí hoy somos poquitos y estamos a puerta abierta, que hubiera persecución y nos metieran a la cárcel por estar reunidos en el nombre de Jesús, quién sabe cuántos estuviéramos aquí. Así que no creas que tienes el don de fe, porque yo siento que confío mucho en Dios. No es tan fácil. Ejemplos de personas con el don de fe los encontramos en los mártires y en Hebreos capítulo 11. ¿Se acuerda que lo leímos el día domingo? Esas personas sí tenían el don de fe. Noé, 120 años construyendo un barco cuando todavía no había lluvia. Abraham creyendo que sería padre de un niño cuando su esposa ya había perdido la regla, y la lista es interminable ahí. Y por último, en la actualidad, ¿qué creemos en la actualidad? Que sigue vigente. Y si no, ve a la iglesia perseguida. Acabas de leer la noticia en India. En la India, un misionero, hay una isla, me recuerda mucho a lo que le pasó a Jim Elliot y al esposo de Elizabeth Elliot, ya los dos ya están con el Señor. Hay una isla que está prohibida por el gobierno de la India, muy cerca, a 50 kilómetros de la isla de Birmania, otra isla en la India. Y está prohibida porque ahí los aborígenes, todavía no pones un pie en la isla y ya te están flecheando para matarte. O sea, ya, aquí no vamos a dejar que entre nadie. El gobierno de la India dijeron: no nos vamos a meter con ellos, déjenlos que vivan ahí, ya el día que se quieran abrir. Hubo una persona que dijo: ¿y ellos quién les va a predicar el evangelio? Hay que ir a predicarles el evangelio. ¿Qué creen que pasó? Murió por llevar el mensaje del evangelio, porque tenía una fe firme e inquebrantable en el Señor, no en que iba a abrir los cielos y las flechas le iban a pasar al lado y nada iba a pasar. Y Señor, si es tu voluntad que perezca llevando el evangelio, que perezca, pero llevamos el evangelio. Eso es el don de fe en la actualidad, una confianza inquebrantable. Creemos que sigue en activo el don de fe, pero en la perspectiva o en la operación bíblica, no en estas insanidades de acá arriba.
Y como todos los dones, es dado para que los cristianos edifiquen a los demás en el cuerpo de Cristo. Si alguien tiene el don de fe en la iglesia, no es para alardear que tiene mucha fe, es para edificar a los demás. ¿Cómo? Siendo inspiración a sus compañeros creyentes, demostrándoles una simple pero firme confianza en Dios, que se refleja en todo lo que dicen y hacen. Son consistentes en sus palabras, sus creencias y sus actos. Lo hacen de manera excepcional estas personas que tienen este don. A menudo son personas con humilde piedad, no andan presumiendo, su vida de piedad es humilde y confianza en la promesa de Dios, al punto de ser conocidas por ser personas sin miedo y fervientes de una manera tranquila. Están convencidas de que todos los obstáculos para el Evangelio y para los propósitos de Dios se superarán. No son de los clásicos de, pues ay, andamos, ¿cómo estás, hermano? Pues ay, pasándola, pero Dios es bueno. No, Dios es bueno, estoy pasando por prueba, por tribulación, pero nada que no se redunde en la gloria de Dios, nada que Dios no tenga ya planeado de antemano. Son personas confiadas en que Dios está avanzando en su obra y en su causa. Son personas que a menudo impactan más con su testimonio que muchos predicadores, maestros y eruditos talentosos. En resumen, ya para terminar, creemos que Dios le da a todos los hombres o a todos los seres humanos la fe natural. La fe espiritual, esa es a todos los cristianos, hablando genuinamente cristianos, no todos los que venimos a la iglesia, a todos los que nacimos de nuevo. Pero el don de fe, esto solamente algunos cristianos lo tienen, y es para provecho del cuerpo de Cristo. Con tu testimonio te vuelves una inspiración. No porque andes ahí presumiendo, yo tengo mucha fe, sino porque verdaderamente, pase lo que pase, tú estás siempre a los pies de Cristo. Por eso es que creemos que el don de fe sigue activo y es necesario en la iglesia de Cristo. ¿Dudas? ¿No? Vamos a orar que Dios nos dé el don de fe. Ya la próxima semana vamos a hablar de esta situación, porque también podemos pedir, dice el apóstol Pablo, anhelen los mejores dones. Vamos a ver cómo se anhelan, cómo se piden los dones, por qué, para quién, cuál, cómo, cuándo, dónde, todo eso lo vemos la próxima semana, obviamente para provecho de la iglesia. Cierre sus ojos, vamos a orar entonces. Vamos a darle gracias a Dios primero, porque nos ha llevado de la fe natural. Sabemos que esa todos la tienen, Señor, en este lugar, todo mundo nacimos impregnados en el alma con esa fe natural. Tal es el caso que en la mañana nos levantamos pensando, en la noche voy a ir a la iglesia. Pero la fe espiritual, Señor, nos la has regalado a unos cuantos. Esa no todo el mundo la tiene. Nos la diste en la eternidad, la activaste aquí en el tiempo. Eres el autor y consumador de la fe, Señor. Y la vas a llevar a perfecta obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque esa fe se nota en nuestras vidas por medio de vidas transformadas, del carácter renovado, de la mente renovada a los pies de Cristo, Señor. Pero queremos rogarte por aquellos que tú incites a personas y que derrames el don de fe sobre personas en esta iglesia, Señor, que verdaderamente sean personas que estimulen, que inspiren, que nos lleven a más, Señor, con su puro testimonio, con su manera de actuar frente a las adversidades, frente a las circunstancias, Señor. Sabemos que no es cosa sencilla lo que estamos pidiendo, no cualquiera podría tener ni ostenta el don de fe, pero no es nada que tú no puedas hacer en nosotros todavía, Señor. Te damos gracias, Padre, y te rogamos nuevamente, no queremos caer en la fe natural, te rogamos nuevamente que así como nos has traído con bien aquí, nos lleves con bien a nuestro hogar, mi Dios, y que cuando lleguemos digamos gracias, Dios, fue tu mano, fue tu misericordia, fue tu bondad, y no creamos que es cotidiano en nuestras vidas. Para nosotros, tus hijos, lo cotidiano, la coincidencia no existe, Señor. Existe tu soberanía, existe tu providencia, Señor. Te damos gracias siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Vámonos ya.